Poniendo las cartas sobre la mesa, la adivina se sorprendió de no haber visto nunca a un cliente con una suerte tan increíble. La mujer asegura al cliente que incluso un suspiro casual puede traerle dinero. El personaje principal queda impactado por las palabras de la adivina. Dice que las cartas muestran que todas las riquezas del mundo las siguen. La muchacha de pelo rubio y hermoso vestido que ordenó la lectura dice modestamente que demasiado no siempre es bueno. De repente, colocando otra carta sobre la mesa, la adivina le dice a la muchacha que tendrá terribles fracasos en el amor. Ella sugiere que parece que toda la suerte del cliente en el amor ha fluido hacia el dinero. La protagonista quedó en shock ante esto, pues según dice ya está comprometida, e incluso por amor, no por conveniencia. La adivina solo dijo con dudas que todo cambiaría pronto para ella, lo que dejó a la niña estupefacta. La adivina, juntando las manos con picardía, dice que no le cobrará a la chica, pero que pagará por sus servicios cuando descubra que su lectura fue correcta. De camino al palacio, la dama recuerda las palabras de la adivina. Toda su fortuna amorosa se ha transformado en dinero, lo que significa que el compromiso pronto terminará. Considera estas predicciones un completo disparate. Las palabras de la mujer llenan los pensamientos del personaje principal, pero ella comprende que todo volverá a la normalidad tan pronto como vea el rostro de su elegido. Richard. La niña ve un barco cerca del palacio y de repente se da cuenta de que nunca lo había visto antes. Los sirvientes intentaron detener a Lady Blooding, que caminaba con determinación hacia su prometido, diciendo que no podía molestarlo ahora, pero ella los ignora por completo, y cuando llega a las habitaciones de Richard, abre furiosamente las puertas. Un hombre joven, pelirrojo y sin ropa de abrigo, que estaba de pie junto a cierta señora en la cama, miró hacia la puerta con disgusto. Se sorprendió al ver allí a su prometida Ilia, cuyo rostro estaba angustiado, porque había sorprendido a su amado con un extraño. Acercándose a su elegida Richard, dice confundido que no todo es como ella pensaba. El hombre explica que la invitada de su hermana derramó vino sobre su vestido y simplemente quería cambiarse. La chica sudaba de vergüenza. La protagonista, presa de la rabia, aferró la tela de su vestido con el puño. No creía las excusas de su prometido. De repente, Richard, acercándose amenazadoramente a Ilia, le dice que aunque están comprometidos, nadie le dio derecho a entrar a su habitación sin preguntar. Caminando tranquilamente por la habitación, le aconseja a la novia que aprenda algunos modales, ya que ella ni siquiera llamó a la puerta al principio. La chica rompe a llorar porque su elegido la hace sentir culpable por todo. No entiende cómo se atrevió a hacerle esto. Mientras Richard coqueteaba con el invitado de su hermana Ilia, no tuvo más remedio que creer que su suerte amorosa había desaparecido por completo. La protagonista nació en una familia adinerada de condes. Sus padres ya eran bastante pobres, pero después de su nacimiento, cualquier negocio que iniciaron fue un éxito increíble, y un pariente lejano desconocido les dejó una enorme herencia. Ilia siempre ganaba en cualquier competencia. Siempre que salía de casa sin dinero, encontraba monedas de oro, y los restaurantes la atendían gratis, alegando que era su cliente número 10.000. La vida de Lady Blooding era perfecta. Incluso logró comprometerse con su primer amor. Pero a pesar de que sacrificó todo por amor, su flor nunca floreció. Ella creía que Richard era su destino, así que lo amaba en silencio, aunque fuera de la barrera. Incluso después de su compromiso, intentó ser perfecta para él. Al escuchar que a su amante le gustaba la gente amable y amigable, Ilia comenzó a sonreír más a menudo, e incluso cambió sus intereses para complacerlo. Sin embargo, él respondió tomándoselo con calma. La niña admite que quizá no pueda expresar sus sentimientos, pero alimentaron este amor juntos, aunque sus dimensiones fueran diferentes. Ella está segura de que él no habría aceptado el compromiso si no hubiera estado feliz. Y un día la protagonista se dio cuenta de que no era una persona tímida, sino una cobarde, y este novio solo le traía pérdidas. La muchacha recordó otro hecho interesante. Si lo pensaba, Richard solo acudía a ella cuando le pedía dinero. La dama, mirándose valientemente en el reflejo de la ventana, se jura a sí misma que ya no será una cobarde, y antes que nada, romperá el compromiso. Recordó a la misma adivina que le prometió cobrarle solo si tenía razón. Al recordarlo, Ilia decidió ir al banco. Al abrir el armario y examinar sus atuendos, Lady Blooding no estaba contenta con el hecho de que ni siquiera tenía ropa normal. Todo estaba seleccionado para adaptarse a los gustos de Richard. También decide pasar por la tienda y comprar algo de ropa nueva, ya que de todos modos va a salir. Al salir de la habitación, la chica saludó a sus subordinados Francis y Malek. Uno de los chicos se sorprendió al ver a su ama. El joven rubio con lágrimas en los ojos
Le dijo a la señora que estaban muy preocupados por ella porque había perdido mucho peso, pero ella le aseguró que todo estaba bien. Y Lilla preguntó a los hombres dónde estaban sus padres y su hermano, a lo que respondieron que se habían ido. La protagonista cree que no ha visto a su familia en mucho tiempo porque estaba obsesionada con Richard. Se propone reunirse con ellos más tarde y disculparse. Pero la niña entiende que primero necesita terminar lo que empezó. Así que después de un tiempo, sale del banco con una enorme bolsa de dinero. Un transeúnte al observar a Ilia le preguntó a su amigo quién era. Este respondió sorprendido que era una mujer de la familia Blodin. Otro hombre recordó inmediatamente el nombre. Esta es una familia que seguirá siendo rica incluso si 3 generaciones futuras no ganan ni un centavo. El sirviente, que también llevaba el bolso de la señora, le preguntó si no debían regresar a la finca, pero ella dijo sonriendo que no porque necesitaban ir urgentemente a algún lugar. La protagonista fue a ver a la misma adivina que había visto antes. Al parecer no reconoció a su antigua clienta, así que mencionó casualmente que estaban cerrados. Pero Lady Blodin arrojando una montaña de monedas de oro sobre la mesa de la mujer, lo que la hace invocar a Dios, varias veces dice que tenía razón. Sentada a la mesa, Ilia añade que no escatimará dinero, ya que su adivinación le salvó la vida. Ahora la chica le pide a la adivina que vuelva a consultarle su suerte en el amor. La mujer advierte al cliente que el destino rara vez puede cambiar en un mes, pero a juzgar por los planes ve a su lado a un compañero devoto. La adivina sacó otra carta y dijo que el destino de este hombre no es favorable, pero la conocerá y prosperará. La heroína asombrada saltó al lugar, y luego le preguntó a la adivina sobre las traiciones. Ella dice que no puede decirlo con seguridad, pero Ilia y este hombre son ambos nobles. La mujer le aconseja a Madame que vaya al oeste y entonces dice, le sucederá algo bueno. Algún tiempo después, mientras se encontraba en una costosa tienda de ropa, Lady Blodin señalaba continuamente a los vendedores los numerosos artículos que iba a comprar. La niña pide sonriendo que le envuelvan todo, excepto algunos vestidos, por lo que los empleados de la tienda le agradecen su gran generosidad. Ilia está contenta de volver a ir de compras así, pero lo que más le gusta es que puede comprar según su propio gusto. Al ver a su amante con su nuevo look, Francis la felicitó diciendo que estaba simplemente magnífica. Malek comentó con modestia que, como era de esperar, su dama tenía un gusto excelente. El personaje principal preguntó a los hombres si les resultaba difícil permanecer quietos tanto tiempo, a lo que respondieron que lo disfrutaban. El personaje principal dice que le gustaría caminar un poco más, por lo que sugiere comprar regalos y luego regresar a casa. Pero un empleado de la tienda se acerca a ella y le pregunta qué debe hacer con la ropa que usaba antes de comprar todo nuevo. La heroína recuerda inmediatamente a su prometido fracasado, quien le dice qué atuendo le queda mejor. Sin pensarlo 2 veces, la muchacha, con la cabeza bien alta, le ordena al consultor que se deshaga de toda su ropa vieja y luego se va. Al mirar las cajas en otra tienda, se siente decepcionada porque pensaba que entre ellas al menos habría algo que valiera la pena. Ilia se da cuenta de que estaba tan obsesionada con Richard que ni siquiera podía prestar atención a su familia, y debido a sus consejos, a menudo se sentía decepcionada. Ella decide disculparse con su familia dándoles regalos en forma de cajas de música, pero cuando mira una se da cuenta de que está cubierta con vidrio barato. De repente, además de la señora adinerada, entró en la tienda un atractivo joven moreno de ojos azules y rostro serio. La vendedora lo recibió con cariño. Mientras el hombre le decía a la vendedora que quería comprarle algo como regalo Blodin, que lo miraba, se sorprendió de lo guapo que era. La muchacha se ajustó el sombrero torpemente, porque encontraba la apariencia del hombre un poco extraña, pero su verdadero shock fue cuando vio que la vendedora le vendía al hombre la misma caja de pésima calidad y por 150 coronas. Ilia se da cuenta de que esto es una estafa y que la gente pobre nunca pagaría esa cantidad de dinero por una caja tan terrible, pero de repente el hombre dice que quiere llevársela, lo que deja atónita a la joven, y el consultor felizmente le agradece. La trabajadora comenzó a recomendar otras cajas de música, diciendo que eran nuevas y muy populares, pero el cliente estaba claramente harto de escuchar sus historias. Mientras tanto, el protagonista se enfadó aún más cuando la niña le dijo al hombre que solo hoy la caja se vendía a un buen precio, 150 coronas. Ilia decidió intervenir. Le quitó la caja a la vendedora y le dijo al desconocido que no era buena señal y que lo iban a engañar. La señora, que había visto previamente el precio real en la caja, dijo que debería costar 60 coronas, pero por alguna razón el precio había aumentado en un par de minutos. El consultor quedó perplejo, y la heroína miró el rostro del hombre, que por razones desconocidas parecía muy aterrador. La niña no se asustó, solo se sintió un poco avergonzada.
Pensó que quizá había intervenido con demasiada rudeza, pero Ilia no pudo negarse a peticiones tan insensatas. Cedió como una niña tonta y terminó traicionada. Todo esto le recuerda aquella vez que pasó noches enteras llorando. Juntando todo su coraje, preguntó a los caballeros si podía ofrecer algo porque no podía hacer la vista gorda ante tal cosa. Aquí el empleado amargado dice que todos los precios de los productos ya han sido determinados por el dueño de la tienda. Como si retratara a la heroína como una plebeya sin educación, la muchacha asegura que 150 coronas no es caro, sino una muy buena oferta. El consultor entonces dijo que la mujer estaba agobiada por no poder permitirse un artículo tan caro. La mujer se dio cuenta de que la estaban provocando. El protagonista Francis apareció a su lado instantáneamente. Escuchó la petición de su ama. Algún tiempo después un hombre irrumpe en la tienda y le trae a Ilia un comprobante de compra, prometiendo enviar el resto de los documentos a su mansión. Le dice a la señorita que su firma ya está ahí y que solo falta que ella firme. El empleado perplejo llama al dueño de la tienda. El dueño besa la mano de Lady Blooding y le agradece por pedir el doble del precio. Luego se dirige al consejero y enojado le dice que ya no puede llamarlo maestro, porque ya no lo es. Señalando al personaje principal, el hombre anuncia solemnemente a todos que ahora ella será la dueña de la tienda. Mostrando a todos los documentos sobre la compra de toda la tienda, Ilia dice con satisfacción que ahora ella es la que manda aquí, por lo que puede fijar cualquier precio. La muchacha preguntó si había alguna objeción a que quisiera fijar el precio de la caja con cristal de baja calidad en 60 coronas, a lo que el trabajador respondió tímidamente que no la había. Sin siquiera notar al hombre que estaba a su lado, la nueva dueña ordenó a su subordinado que comenzara a hacer nuevas etiquetas de precios y a limpiar un poco el polvo. Un hombre se acercó a Ilia, hizo una reverencia y le agradeció su ayuda. Esto dejó un poco perpleja a la mujer. No podía creer que le estuvieran agradeciendo semejante cosa. Ella hizo un gesto de desdén con las manos y dijo que sus acciones habían sido bastante caóticas. Se disculpó por molestarlo. Citando a un empleado de una tienda como ejemplo, la niña dice que tan pronto como una persona nota una duda, inmediatamente se apresura a persuadir, y es mejor superarla de inmediato. Con el ceño amenazante, el hombre dice que no está acostumbrado a ser rechazado, aunque a juzgar por su rostro la heroína piensa que es al revés. Pero Lady Blooding cree que no debe juzgar a la gente por su apariencia. Con calma le ofrece un consejo al desconocido. Él acepta, tras lo cual la anfitriona le presenta unas cajas diciendo que contienen música tranquila y son más atractivas en apariencia. De repente una agradable sonrisa iluminó el rostro del hombre. Escuchó atentamente todas las recomendaciones de la señora. Ilia incluso lo miró fijamente a la cara. Le impresionó porque hacía un minuto estaba de un humor completamente diferente. Ella asumió que estaba comprando una caja de música para su prometida, lo que la hizo sentir un poco envidiosa del destinatario del regalo. Mientras se prepara para dejar la tienda, la protagonista le pide al antiguo propietario que se haga cargo de la gestión de la tienda por un tiempo, prometiéndole que pronto encontrará un nuevo gerente. Pero un hombre detiene a la niña y le entrega 3 monedas de oro. Le pide que acepte esta pequeña suma como muestra de gratitud. El extraño explica que se siente culpable porque ella le recomendó la caja, porque le quitó mucho tiempo. Ilia inmediatamente sintió que las buenas intenciones que tenía se habían desvanecido, por lo que dijo severamente que se negaba. El joven confundido quiso ofrecerle algo más, pero ella dijo que no valía la pena porque nunca esperó nada a cambio. Mientras sube a su carruaje, añade que él es la primera persona que ha intentado recompensarla con dinero. Pero la chica pide perdón y dice que no necesita el dinero ajeno porque su apellido es Blooding. Estando en el carruaje, el personaje principal abriendo la cortina de la ventana, miró al hombre que permaneció de pie en el lugar. Entonces recordó las palabras de la adivina, quien le aconsejó que hoy fuera al oeste, y que entonces le sucedería algo bueno. La señora no estaba muy interesada en estas predicciones. Estaba más preocupada por si su tienda tendría éxito. La señorita Blooding ordenó al cochero que condujera a casa, lo cual hizo inmediatamente y el carruaje continuó su camino. El joven, sin embargo, no dijo ni una palabra mientras observaba cómo el transporte de su señora se alejaba. Tan pronto como Ilia se encontró en el umbral de su palacio natal, fue recibida inmediatamente por su hermano llamado Henley Blooding. Es un genio sin precedentes en todo el imperio, y para el personaje principal es el tipo más dulce del mundo y un hermano mayor. Henley ha cuidado mucho a su hermana desde que era niña, reemplazando a sus ocupados padres. La niña estaba tan preocupada por la soledad que pospuso su ingreso a la academia, y él siempre estaba preocupado por ella. Tuvieron una relación maravillosa hasta el momento en que Ilia se enamoró de Richard.
Tan pronto como Henley vio a su hermana en el umbral, inmediatamente le preguntó con desprecio si había ido a hacer las paces con su prometido. Bajando a su pariente el genio del imperio, dice que toda la familia estaba muy preocupada por ella. Ella llegó a casa toda llena de lágrimas y se encerró en su habitación durante un mes entero. De repente Ilia dice que no soporta a Rehart. Esto confunde al hombre. Le pregunta si ella le compró todos esos regalos. La señorita Blodin lo niega categóricamente porque compró todo esto solo para ella misma. Con las palmas cruzadas le dice a su hermano que se ha equivocado mucho todo este tiempo y que lamenta profundamente haber actuado de forma tan infantil, sin escuchar a nadie. Ilia se da cuenta de que ha preocupado a todos en la familia, por lo que se disculpa por todo lo sucedido. La heroína sabe que su hermano odia a Reinhardt, y si lo piensas, probablemente él sabía desde el principio cómo resultaría todo. Henley advirtió a su hermana que su prometido era un mal hombre y que algún día la lastimaría, pero ella estaba muy preocupada porque su familia no la entendía. El hombre se ajustó las gafas sorprendido por el repentino cambio de actitud de su hermana y le preguntó si estaba enferma. La heroína se rió de esto. Ahora sabía que su hermano siempre se había preocupado por ella y que había sido una tontería ignorar los sentimientos de los demás. Sentándose en la mesa y sirviéndose una taza de té, Henley le preguntó a Ilia sobre lo que sucedió hace un mes. La chica recuerda algo malo que le ocurrió en aquel entonces, una infidelidad. Quiere ser sincera con su ser querido, pero aún le cuesta hablar de ello. Lady Blodin junta sus manos nerviosamente y pregunta si pueden hablar de esto más tarde. Al notar el estado tenso de su hermana, el genio del imperio adivina que Rehard ha hecho algo. Sacudiendo la pierna, Henley admite que había sido paciente hasta ese momento, porque su hermana le había hablado de su atracción por el novio. Él dice que no estará satisfecho si Ilia lo defiende esta vez también, pero la chica lo interrumpe diciendo que ella y Rehard tuvieron una pelea. La protagonista dice que durante mucho tiempo no pudo tomar una decisión, por lo que guardó silencio, pero ahora finalmente decidió que quiere cancelar su boda con él. El hermano quedó profundamente impactado por esta declaración. Le recordó a su hermana que ya lo tenía todo planeado para las vacaciones. Ella comenta con calma que de todos modos estaban ocupados con los preparativos, por lo que pueden permitirse un pequeño retraso. La dama se da cuenta de que, aunque ha dicho todo esto con seguridad, todavía tiene muchos asuntos que resolver antes de poder cancelar la boda con Rehart. Hoy en día las familias de los novios dirigen un negocio conjunto y utilizan el compromiso de sus herederos como herramienta. No importa cuán grande sea la riqueza de la familia Blodin. El imperio Ishtar es una sociedad construida sobre una jerarquía noble, y no es tan fácil para la familia de un conde exigir que el marqués rompa su compromiso. Además, la princesa heredera del imperio es la sobrina del marqués Tercián. La familia de la heroína ya no está en los mejores términos con la del emperador, por lo que sus acusaciones definitivamente los pondrán en riesgo y les causarán grandes pérdidas. Y como guinda del pastel, el marqués Tercián es el superior inmediato de Henley, y si Ilia no tiene cuidado, este incidente definitivamente conducirá a una retribución. La muchacha se da cuenta de que para romper el compromiso de forma segura, debe buscar ayuda de alguien con un estatus superior. De repente, un subordinado se acerca a la señorita Blodin y le entrega un hermoso sobre diciendo que ha recibido una invitación a un banquete del Palacio Imperial. La señora no se imaginaba semejante giro de los acontecimientos, así que ni siquiera intentó disimular la sorpresa. Se dio cuenta de que tenía una oportunidad maravillosa. El tiempo vuelve a la conversación con su hermano, donde la heroína dice que tuvo una pelea con Rehart, pero en este momento se siente fuera de lugar. Henley suspiró cuando su hermana dijo que pensaba que sería infeliz si se casaba así, por lo que quería dejar de hacer planes por un tiempo. Levantándose del sofá, va a encontrarse con Ilia y le promete contactar al marqués Tercián, cuando de repente la chica lo interrumpe. La señora dice que quiere hablar personalmente con Rehart y también con sus padres, y que ya no tiene por qué preocuparse. El hombre miró a su hermana con expresión perpleja durante un largo rato, pero finalmente estuvo de acuerdo con ella. La señorita Blodin se siente incómoda. Hacía mucho tiempo que no podía mantener una conversación tan real con su hermano mayor. Henley ve un adorno en la mesa y pregunta qué es. El protagonista responde que no es nada especial, un simple regalo. El genio del imperio impasible tomó el objeto y comenzó a examinarlo. Ilia consideró la posibilidad de no haberlo comprado, ya que su amado no reaccionaba en absoluto. La niña se disculpa con su hermano por lo que dirá a continuación. Dice que todavía tiene trabajo que hacer, por lo que pide permiso para irse primero. Cuando la hermana se fue agradeciendo a Henley por todo él mirando su regalo, sonrió y también agradeció en voz alta a su pariente por su atención.
Cuando llegó la noche tranquila, Ilia, antes de quedarse dormida, decidió mirar la joya que había en la caja. Resulta que en la pequeña caja había un pequeño gemelo de oro que se usa como adorno en el borde de la manga de la camisa de un hombre. De repente la heroína recordó la suave magnolia blanca y un día de primavera cuando floreció en el jardín detrás del Palacio Imperial. Y fue ese día que ella, mientras paseaba por el jardín, cayó accidentalmente al agua, lo que provocó que toda su ropa se mojara. Pero en su ayuda acudió un hombre desconocido cuyo rostro la víctima no podía recordar. Pero Ilia recordaba con claridad cómo brillaba su cabello, como el sol naciente. En ese momento supo que se había enamorado. Entonces sintió el calor y el sabor de la vida, y su corazón se llenó de calor. Las cosas eran diferentes ahora. Lady Blooding creía que Rehard vendría a visitarla al menos una vez. Quería oírlo arrepentirse de sus actos. La niña lo imaginó derramando lágrimas, pidiéndole perdón una y otra vez. Pero el personaje principal no puede creer que ni siquiera le haya enviado una carta, y mucho menos la visita en sí. Ella está enojada por esto, pero también encuentra algunos aspectos positivos. Gracias a él pudo ordenar sus pensamientos con bastante rapidez. Ilia está casi segura de que Rehard recibió la misma invitación al baile que ella. La dama sabe que a su fracasado novio le encantan los banquetes, por lo que su presencia en ellos está garantizada. La muchacha coloca la caja que contiene las joyas del hombre sobre la mesa, recordándose que sería mejor si se la devolviera inmediatamente a su dueño. 4 días después, llegó el día del banquete que se celebró en el lujoso palacio de la familia imperial. Los invitados conversaron entre ellos sobre diversos temas mientras bebían alcohol caro, pero su atención se centró inmediatamente en la protagonista. Todos quedaron impresionados por la belleza de la mujer y se preguntaron quién era. Pero entonces Ilia se encuentra con Rehard, quien, como si nada hubiera pasado, le dice que hoy luce sencillamente magnífica. El hombre le pregunta a Lady Blooding si siempre le han gustado los vestidos como ese, pero ella solo piensa en lo que pudo ver en ese tonto. Rehard, diciendo que apenas reconocía a su novia, quiso tomar a la muchacha de la mano, pero ella lo apartó y le ordenó que no la tocara. El pretendiente le preguntó a la dama si se había vuelto loca. Creyó que su enojo ya se había calmado, pues él le había dicho que no la había engañado. Y Lilla, sin apartar su mirada enojada del hombre, le pregunta si está en su sano juicio como para hacerle esas preguntas y hablarle de ese modo. Mientras la muchacha decía que sus disculpas no tenían importancia y que no debía tomarla tan a la ligera, recordó el gemelo que debía entregarle a esa basura de la que tanto esperaba. Rehard le pide que deje de hablar de esto porque piensa que ella está reaccionando exageradamente a todo. Esto hizo que la muchacha se enojara aún más, y ahora estaba convencida de que este hombre no tenía vergüenza ni conciencia en absoluto. Pero ella decide tener paciencia para poder entregarle las joyas cuya caja ya está abriendo. Pero entonces la atención de los caballeros fue atraída por un tal señor Evantion, que hacía mucho tiempo que no aparecía en los banquetes, pero que ahora aumentaba la frecuencia de los bailes con su visita. El personaje principal nota entre la multitud a un hombre alto y de pelo oscuro, del que dicen que incluso el asistente que siempre está con él ha venido. Lady Blooding escucha cómo algunas personas tienen miedo de acercarse a saludarlo porque han escuchado que no es muy amigable. Carhan Evantheon es el segundo hijo del duque Evantheon, de quien se sabe poco. Ilia se enteró de que había depuesto y ocupado el lugar de su hermano mayor. El legítimo heredero Carhan era un asesino que jamás había derramado una gota de sangre ni lágrimas en el campo de batalla. Su vil personalidad lo desprestigió de su hermano por sus propias ambiciones. La mayoría de los rumores sobre él son estrictamente negativos. La niña se da cuenta de que es la primera vez que ve a Karan, pero aún no puede distinguir su rostro entre la multitud. Pero la heroína recordó de repente que no era el momento de pensar en eso, porque necesitaba urgentemente decirle algo a Rehard. Pero sus planes se vieron interrumpidos cuando la atención del hombre se centró en el señor Tressian. La señora se dio cuenta de que no era el mejor momento para hablar, ya que Tressian estaba conectado con Rehard, el caballero que primero saludó a la prometida de Ilia. Pronto también la notó, y dijo que lucía simplemente hermosa. De repente Rehard puso su brazo sobre el hombro de la chica y dijo que era natural porque su novia era una verdadera belleza. Lady Blooding está disgustada por este hombre vil que se acerca a ella de esa manera. Decide irse rápidamente, pues no es momento para conversar. Pero entonces el señor Tercián, aprovechando la oportunidad, quiere preguntar cuándo será posible alquilar la villa de la que hablaron. Una de las chicas dice que le gustaría visitar el camerino, por lo que le pide a Rehard que use su nombre.
Él dice alegremente que todo lo hará pronto, por lo que solo tendrán que esperar un poco más. Entonces el novio fracasado le pregunta a Ilya Blodin si entendió todo lo que estos caballeros querían hacer. Pero la heroína se separa bruscamente del abrazo del tramposo y le pregunta si él va a utilizarla y por qué necesita ayudarlo. Richard, que quedó estupefacto por la reacción de la muchacha, le recordó torpemente cierta promesa por la cual ahora tenía que cumplir su petición. La señorita Blodin, sonriendo con picardía directamente a la cara del agresor, dice con seguridad que puede resolver todo por sí solo. Después de esto, la niña sale corriendo de la habitación, aunque el hombre intentó innumerables veces detenerla. Ilia, tras haberse trasladado al balcón y haber bebido unos sorbos de champán, está enfadada porque ni siquiera puede devolverle el gemelo a este bicho, y mucho menos tener una conversación seria sobre romper el compromiso. Con una mirada triste en su rostro, se da cuenta de que está increíblemente cansada de comunicarse con una persona tan vil como Reinhardt. La dama se pregunta por qué debería devolverle algo, así que preparándose para tirar el gemelo, dice que es mejor deshacerse de él, pero no puede completar la acción, ya que su atención se centra en Karhan, quien por alguna razón también saltó al balcón. La protagonista, tan sorprendida y desconcertada, ni siquiera reconoció el rostro del hombre de inmediato. No entendía por qué estaba allí con ella. Evantheon, cubriéndose la cara con la mano, le pide perdón a la dama y dice que sabía que ella estaba allí, pero que tenía demasiada prisa. Ya tocando con la mano el picaporte de la puerta, dice que ahora mismo dejará a la niña en paz. Pero de repente ella le pidió que esperara y el hombre se volvió hacia ella desconcertado. Ilia deja claro que ve que algo le ha pasado, por lo que le permite quedarse un rato. Los ojos de Evantheon se llenaron de sorpresa e inspiración al instante. Agradeció a la dama su amabilidad. Al observar al extraño, la heroína supuso que estaba a cierta distancia para no sentirse incómoda. Karan le pareció deslumbrante al atardecer, pero al observar más de cerca su expresión, la niña piensa cada vez más que parece que no está de buen humor. Lady Blodin se preguntó si debía ser honesta y decirle al hombre que parecía bastante amenazante, pero en ese momento Evantheon se disculpó con su ama por la última vez. Al principio, ella no entendió a qué se refería. Ilya recordó rápidamente que estaban hablando del incidente, cuando Karhan le ofreció dinero por ayuda. El joven admite que cometió un error y no pensó que su propuesta molestaría tanto a la dama. La chica, sin embargo, pensó que no debería arrepentirse. Como esperaba, este tipo era bastante honesto. Blodin le preguntó por qué había decidido recompensarla. Evantheon respondió que sentía que debería haberle agradecido por su ayuda, ya que a todos les gustan las recompensas y la bondad no es gratuita. Basándose en las palabras del hombre, el personaje principal puede asumir con seguridad que nunca aceptó la bondad de forma gratuita. Ella imaginó lo difícil que podría ser su vida, así que le aseguró a Karhan que su ayuda era solo un favor. Él no la comprendió, así que la dama le explicó que no era su sirvienta ni subordinada, y por lo tanto, no necesitaba recompensa y menos aún económica. El duque heredero apoyó la opinión de la dama. Al minuto siguiente, hubo una breve pausa entre ellos, lo que puso a la señora Blodin en una posición incómoda. La heroína decidió salvar la situación y preguntarle a su interlocutor qué le hizo correr al balcón. Evantheon obviamente se sintió avergonzado por tal pregunta, por lo que la chica dijo que si se sentía incómodo no tenía por qué responder. Pero el hombre aún admitió que una mujer quiere comprometerse con él, y continúa siguiéndolo a todas partes, lo que lo hace sentir incómodo. Ilya asumió que podría ser por el banquete, por lo que le preguntó si lo estaba acosando, a lo que él dijo que sus acciones eran desalentadoras. Karan dice que si no se pone en contacto con ella, esta señora aparece inmediatamente en su casa, a veces sin siquiera tener en cuenta la hora del día. Incluso cuando le dice a esta chica ¿a dónde va a ir?, ella lo sigue disfrazándose con diferentes imágenes. Y este acosador se enoja cuando Evantheon está rodeado de otras personas. Frunciendo el ceño con fuerza, el joven añade que recientemente visitó a su familia y ella empezó a interferir en todos sus asuntos como si se imaginara ser su esposa. Según el hombre, esta chica ignora por completo todas sus peticiones, por lo que teme que las cosas solo empeoren. En su mente, el personaje principal consideraba a esta mujer una verdadera acosadora. Lady Blodin dice que todo esto es muy serio y que debería hablar con su familia. Pero cuando Ilya empezó a hablar de familia, notó cómo el humor de su interlocutor se tornaba sombrío y triste, por lo que no se arriesgó a hablar más de ello. Karan se interesó cuando la joven dijo que ella también estaba pasando por momentos difíciles debido a su prometido, porque él la había traicionado. En este momento, la protagonista quiere abrir la puerta del balcón y gritarle a Richard que rompa el compromiso, pero su estatus, que no es tan alto, se lo impide.
De repente las puertas del balcón se abrieron de golpe. Era una chica de cabello oscuro quien agarró a Karhan como si lo hubiera estado buscando durante mucho tiempo. El desconocido regaña al joven por tener que decirle que salió al balcón, ya que ella estaba sorprendida por su repentina desaparición. El acosador llamó en voz alta al hombre, quien estaba confundido por su repentina aparición. De repente, al escuchar el nombre del chico con el que había estado hablando durante los últimos minutos, Ilya se dio cuenta de inmediato de que lo había visto en algún lugar antes. Ella supone que Evantion es la misma persona que compró la caja de música en la tienda, y también es el mismo guerrero demonio. Mientras el personaje principal intentaba averiguar qué tipo de circo estaba sucediendo, la morena que la notó irritada le preguntó a Karhan quién era, pero él, empapado en sudor, no pronunció palabra, lo que dejó a la histérica aún más perpleja. El acosador, al notar el tono claro del cabello de su rival, se dio cuenta inmediatamente de que Lady Blooding estaba parada frente a ella. Ilya realmente quería fingir que lo sabía, pero en realidad no tenía idea de quién era esta chica. Sin embargo, a juzgar por la expresión de Evantion, la heroína deduce que la acosadora que mencionó ha llegado. Cree que su apariencia lo molesta. Ilya entiende que involucrarse en esto no conducirá a nada bueno, por lo que decide actuar. Se despide dulcemente con la esperanza de irse antes, pero el acosador le bloqueó brutalmente el paso, diciéndole que no se iría porque un segundo antes estaba coqueteando con el prometido de otra persona. La señorita Blooding no se sintió particularmente intimidada por la insolencia de la chica, sino más bien un poco molesta. Su rival, furiosa, le preguntó si sabía su nombre. Con gran orgullo, la perseguidora declara que ella es la prometida de Karan y que su nombre es Estela de Lota. Tan pronto como la niña dijo su nombre, el personaje principal recordó inmediatamente cierto incidente con el diseño del carruaje. La señora recordó que de Lota es una familia con la que su familia tiene contratos desde hace mucho tiempo, y el incidente con el diseño del carruaje es el más memorable de todos. Hace varios años la familia Blooding lanzó carruajes de lujo, pero justo antes del día del espectáculo el diseño fue robado. La familia tuvo que formar rápidamente una nueva, y la elección final quedó en manos del pequeño protagonista. Aunque la gente expresó su desaprobación debido al atrevido diseño, fue gracias a la confianza de los padres que su creación fue posible. Y al mismo tiempo, Delota presentó una nueva tripulación con un diseño robado de Blooding. Tenían sospechas, pero ninguna prueba contundente. Al contrario, se anunciaba que el carruaje se había desarrollado a lo largo de varios años. La prensa informó que la familia de Lota dedicó 3 años al proyecto. Ilya recuerda que iniciaron las ventas con la misma confianza, pero después de la presentación del diseño sufrieron un revés. La señora sabe que Stella es la única hija de la familia de Lota, y le han llegado rumores de que realmente ha cambiado. Pues de niña era gordita, cruzando los brazos. Blooding piensa que las cosas son diferentes cuando se trata de su enemigo, aunque quería evitar las batallas políticas porque son aburridas. Pero como la propia acosadora comenzó a provocar a Ilya con un dejo de burla, llama a su rival dejándole claro que la reconoció. Mientras la heroína anticipaba la diversión, Karhan se retiró rápidamente a una distancia segura como un cachorro de oso asustado. Estela, enojada, le preguntó a la niña qué estaba haciendo en el balcón con su hombre, pero ella le preguntó qué quería decir. La rival deja claro que conoce todos los trucos de la señorita Blooding porque sabe que ella estaba en el mismo espacio con su amante. Ilya dice con calma que al parecer a la señorita de Lota le falta confianza en sí misma si decide sospechar de alguien sin ningún fundamento. Ella le recuerda al acosador que, dado que entró en el lugar de vacaciones de otra persona, debe proporcionar al menos alguna evidencia. Como ejemplo, la señora cita el hecho de que al menos pudo sorprenderlos besándose, recordando cómo ella misma sorprendió a Richard haciendo esto en el pasado. Ilya luego insinúa que no debería considerarse la novia de Evantion, porque solo hay rumores sobre el compromiso, pero su siguiente pregunta hizo que Stella se mordiera la lengua. Le pregunta si está tan preocupada porque no confía en su prometido. La señorita de Lota, justificándose diciendo que no todo era como él pensaba, miró el rostro de Karan, que para su sorpresa parecía enfadado. Temblando de miedo, la joven le preguntó a su amante si estaba enojado, pero él no respondió. El protagonista, sin embargo, pensó que no. Al notar cómo el hombre movía los labios, se disponía a decir algo, pero de repente Stella gritó que quería ser la primera en dejarlo. Para no provocar la ira de Karan, le hace una y otra vez promesas de que lo dejará, y no porque no confíe en él. Después de su comentario, la señorita de Lota se alejó del duque heredero y salió apresuradamente del balcón. Mientras el señor Evantion miraba con desconcierto a la dama que se marchaba, Ilya dijo con tristeza que todo había terminado de forma bastante aburrida.
El joven entonces volvió su mirada hacia Lady Blooding, quien le advirtió que no podía simplemente quedarse parada y esperar, mientras su rival era la primera en iniciar una pelea. De repente el hombre pronunció unas palabras inusuales. Asumió que la protagonista era una chica muy segura de sí misma. Al principio pensó que era sarcasmo, pero después escuchó de Carhan que envidiaba esa cualidad de ella. La dama no esperaba tal reconocimiento de un hombre cuyo padre era el más famoso entre los nobles, y cuyo Carhan era su único heredero. La joven cree que por el contrario es una persona que puede tener más confianza en sí mismo que cualquier otra persona. La muchacha dice que no esperaba oír palabras de envidia de él. Evanteón, sin embargo, dice crípticamente que lo que le falta es confianza. El joven admite que él mismo no sabe si es apto para el papel de heredero o no, porque todos le tienen miedo. La sociedad lo considera un asesino sanguinario arrogante e impaciente, un hombre despiadado y de sangre fría que destruyó a su propio hermano para convertirse en el heredero. Pero la primera impresión que este hombre causó en el personaje principal es completamente diferente a todos los rumores. Ilia señala que Carhan tiene buenos modales y ni siquiera se jacta de su alto estatus. En cambio, parecía un pequeño cachorro de oso que había quedado atrapado accidentalmente en medio de una batalla entre dos gigantes. Blodin empezó a pensar que en ese momento ella daba la impresión equivocada de ser una buena persona, mientras que con este hombre todo era diametralmente opuesto. De repente, Evanteón le preguntó a la niña si le tenía miedo. La señorita Blodin preguntó con calma por qué debería tenerle miedo. Ella cree que no importa cuán feroz parezca por fuera. Mientras lo observe con dignidad, su expresión facial gradualmente se volverá legible. La muchacha le pregunta al señor si es cierto que aunque antes estaba enojado, estaba emocionado. Le sorprendieron mucho esas palabras tan comunes, así que Ilia añadió que tenía buen ojo para esas cosas. Se disculpó si lo había ofendido de alguna manera. Pero el hombre, frotándose los dedos con entusiasmo, admitió que ella fue la primera persona que lo hizo bien la primera vez. Evanteón dice que está acostumbrado a los malentendidos y habla poco, por lo que rara vez mantiene una conversación con alguien durante tanto tiempo. Él sugiere que podría ser porque su cara luce bastante terrible. La señorita Blodin estaba tan sorprendida por esto que sus ojos se abrieron por completo, porque al mirar a Karan ni siquiera podía recordar el significado de la palabra terrible. Ella cree que si este hombre guapo se considera feo, entonces no hay nadie en el imperio cuyo rostro pueda mostrarse. Apuesta a que lo confunden con un maniquí de estudio. Tratando de ocultar la confusión que las palabras del hombre le habían causado, la heroína le preguntó por qué pensaba eso. Él respondió que la gente se quedaba paralizada al ver su rostro. La señora supuso que se debía a espíritus siniestros. Ilia sugiere que Carhan considere sonreír más a menudo, porque si su expresión facial se suaviza, podría ayudar. El joven decidió seguir el consejo de su amigo y trató de sonreír, pero salió demasiado espeluznante y villano. Él le preguntó si su expresión se había suavizado, pero ella simplemente se quedó allí, incapaz de encontrar las palabras porque todo resultó ser realmente serio. Ilia cree que con su estatus no hay necesidad de hacer esfuerzos para cambiar, y si la gente descubre su verdadera identidad, podrían subestimarlo. Ella piensa que mantener su apariencia podría ser beneficioso, e incluso si los rumores son ciertos, nadie le dirá nada en la cara. La heroína se sintió herida porque todo el estatus social de Karan parecía haber sido desperdiciado, pero luego se dio cuenta. Recordó el estatus social. Acercándose a Evanteón, la niña le pregunta si le gustaría disipar todos los malentendidos que hacen que la gente le tenga miedo. Acercándose al joven Milady, insinúa que tal vez pueda ayudarlo con esto. Él se interesó en su propuesta, pero la joven agregó que a cambio haría un trato con ella. Ilia dice que al unirse se ayudarán mutuamente a romper sus onerosos compromisos. El personaje principal le preguntó al hombre qué pensaba sobre esto, y si pensaba que esta condición era buena y beneficiosa. La chica confiesa que planea deshacerse de su prometido, y es probable que Richard tampoco quiera involucrarse con ella. Sin embargo, Carhan expresó su escepticismo ante la idea. Entonces Blodin le recordó que si no aceptaba, corría el riesgo de casarse con su acosador. Ella intimida a Evanteón diciéndole que conoce a Delota desde hace mucho tiempo y está segura de que su obsesión solo se hará más fuerte con el tiempo, especialmente después de la boda. Mientras recoge su abrigo de piel, la muchacha dice que, sin embargo, no espera una respuesta de él en ese momento, sino que le está dando un poco de tiempo para pensar. Al salir del balcón, invita al hombre a encontrarse con ella dentro de 3 días a las 2 en punto en la torre del reloj central de la calle Radisson para que pueda expresar su respuesta. Mientras tanto, en el baile, la diversión está en pleno apogeo. Los nobles, disfrutando del champán, charlan alegremente sobre diversos temas. El regreso de Lady Blodin al banquete fue notado por su subordinado Francis.
Se llenó de alegría al verla y le preguntó cómo había ido todo. El personaje principal sonrió dulcemente a los chicos y dijo modestamente que todo salió bastante bien. Pero cuando Madame recordó el desagradable incidente con Rehart, admitió que de hecho no había tenido muchos problemas. Francis quería darle una lección al agresor de su amante, pero su compañero Malek lo detuvo a tiempo, argumentando que causaría problemas a Ilia. El personaje principal agitó la mano y dijo que estaba bien y que nadie debería preocuparse por ella. Levantando la cabeza para mirar siniestramente a su archienemigo, Rehart dice que ya ha logrado encargarse de su venganza. Bajo la luz centelleante de las estrellas en el cielo nocturno, la joven abandona orgullosa el palacio imperial y su lujosa celebración. A la mañana siguiente, frotándose la cabeza adormilada, la señorita Blodin se sorprende de no haber bebido alcohol fuerte durante mucho tiempo, ya que ahora tiene una resaca severa. Una criada llama a la puerta de Milady y entra con un carrito de desayuno. Le da los buenos días y le dice que el joven amo Henley ordenó que le trajeran este plato en cuanto se levantara. Ilia pensó que ella y su hermano se sentirían incómodos después de esa conversación, pero parece que aceptó sus disculpas y está preocupado por ella. La heroína come felizmente sopa para el desayuno, lo que incluso le calienta el corazón. Después de saciarse del plato, la dama le entrega los platos a la sirvienta y le pide que le diga a Henley que estaba muy complacida. Blodin pensó que disculparse con su hermano sería una buena idea y podrían llevarse bien como antes. Ella piensa radicalmente. Ahora, por el bien de su familia, está dispuesta a romper pacíficamente su compromiso con Rehart. Y para que su objetivo deseado se haga realidad, necesita el estatus de Lord Evantion. La niña se da cuenta de que se le ha presentado una oportunidad única que no puede desaprovechar. Nadie como Rehart puede enfrentarse a Carhan. A cambio de utilizar a este último como escudo, su familia puede proporcionarle una riqueza mucho mayor que la familia del conde de Lota. Milady imagina que se trata de una especie de intercambio igualitario, dar y recibir lo que necesitan el uno del otro. Por otro lado, Ilia piensa que no necesita sentirse culpable hacia los de Lot. Después de ponerse las zapatillas y levantarse de la cama, el primer objetivo de la chica es obtener el consentimiento de Evantheon. Milady pensó en ello y llegó a la conclusión de que en tales condiciones era como ganar la lotería. 3 días después llega el día trascendental para el protagonista. La plaza bañada por el sol bulle de vida social. Ilia, sentada en su carruaje y contemplando la plaza, miró su reloj. Marcaba la 1 de la tarde. Le quedaba 1 hora entera antes de su cita con Carcan. Tiempo perfecto para terminar todos sus recados. De repente, entre la multitud de transeúntes, la niña advierte una silueta alta, oscura y reconocible. Al mirar más de cerca, Lady Blodin reconoció al extraño como el señor Evantheon, que estaba de pie como si esperara a alguien. Ella le pidió al cochero que detuviera el carruaje, pensando que normalmente los nobles de alto rango llegaban deliberadamente más tarde de la hora señalada. Cuando descendió glamurosamente del carruaje, la heroína asumió que Carhan era en verdad un hombre demasiado cauteloso y que probablemente tendría que dejar sus asuntos en suspenso. De repente, algo inesperado sucede en el camino de la dama. El anciano del bastón se cae y deja caer su bolsa de manzanas que se esparcen por todo el suelo. Un hombre acude en ayuda de la víctima y le ayuda a recoger manzanas. El anciano primero le agradece su ayuda, pero tan pronto como el abuelo vio el rostro de Evantheon, inmediatamente hizo una reverencia y comenzó a pedirle desesperadamente que le diera las manzanas que había comprado para su familia. Los transeúntes notaron el ruido. Pensaron que el noble de alto rango intentaba robarle la comida a un plebeyo. El duque heredero escucha la condena de la sociedad. Están indignados de que alguien como él y con una apariencia tan feroz pueda existir en el mundo. Ilia notó la reacción de Carhan, lo que indicaba que estaba acostumbrado a los malentendidos, pero entendió que eso no significaba que estuviera bien. Después de haber recogido todas las manzanas, el anciano huyó rápidamente, temeroso de que el hombre le hiciera algo malo. El señor Evantheon dirigió su atención a la señorita Blodin, quien apareció junto a él y lo saludó. La muchacha preguntó a qué hora había llegado, y el joven respondió que había llegado hacía poco. La joven sonrió cuando, al preguntarle si sabía que faltaba 1 hora para la reunión, el hombre respondió que había llegado temprano por si acaso. Al observar a Carhan y Lia, piensa que aún sabiendo que lo malinterpretarán, sigue ayudando a los demás. No hace alarde de su poder como otros nobles, sino que es un buen hombre por derecho propio. Ella no sabe cómo logró mantener su verdadera naturaleza. La chica le miente al hombre diciéndole que llegó temprano porque le cancelaron sus recados. La joven sugiere que su interlocutor se traslade a otro lugar, pues no cree que deban hablar en un lugar visible.
Evantheon pensó en la oferta de su amigo por un segundo, pero luego aceptó. La pareja entró en un modesto establecimiento donde se sentaron en una acogedora mesa cerca de la ventana. Mientras la señora hojeaba el menú, el camarero preguntó a los comensales qué deseaban. El hombre respondió que pediría lo mismo que mi señora. Ilia le dio el menú al camarero y le pidió que les preparara 2 tazas de té con leche. Cuando el trabajador se fue, Karhan dijo que le sorprendió lo silencioso que estaba todo. La niña reveló un secreto. Había pedido que no se permitiera la entrada a nadie. El duque heredero preguntó si eso significaba que ella alquilaba el lugar, a lo que Blodin respondió que era su tienda. Ella dice que compró todas las tiendas cercanas hace 2 días, y su tienda es tranquila por lo que este lugar será una buena base. La joven le preguntó a Evantheon por qué había venido sin guardaespaldas, y él respondió que no había podido venir debido a algunos asuntos, y además a la gente ni siquiera se le ocurriría acercarse a él. Los sirvientes acababan de servir el té a los invitados, cuando el personaje principal decidió ponerse manos a la obra. La señora le preguntó a su pareja qué había decidido durante esos 3 días. Recuerda que había decidido hacer un trato con él. Se supone que deben ayudarse mutuamente a romper sus compromisos, pero de hecho el compromiso de Evantheon todavía está en discusión. De repente el hombre dice que vino a conocerla solo para rechazar su propuesta. Para la niña esta frase fue tan inesperada y impactante que al principio no podía creer lo que oía. Karen explica que no puede romper el compromiso por su propia voluntad, por lo que cree que debe rechazar el trato. Aunque el joven dijo esto a juzgar por su comportamiento contenido, Lady Ilia supone que de hecho quiere algo más. Ella aclaró si realmente no tenía ningún deseo de romper el compromiso. Él respondió que su familia estaba negociando el asunto y que no quería causarles ningún problema. La señora Blodin dijo que no le interesaban las razones externas, sino su propia opinión. El señor pareció sorprendido por sus palabras, y ella añadió que este no era el compromiso de nadie más sino suyo, y que solo él debía decidir por ella. Karan guardó silencio, e Ilia le recordó que no insistiría si era su decisión. Le preguntó si de verdad quería casarse con Delota porque creía que lo soportaba todo. El señor Evantheon dijo emocionado que no sabía si se atrevería a tomar una decisión por su cuenta. La muchacha preguntó desconcertada qué problemas podrían impedirle hacer eso. Al abrir el azucarero admite que hasta hace poco ella era igual que él. Mientras echa terrones de azúcar a su té, Ilia dice que en el pasado no podía tomar ni siquiera pequeñas decisiones y siempre intentaba ser como los demás. Pero en un momento se dio cuenta de que ya no quería hacerlo porque la hacía infeliz. El hombre quedó atónito ante las palabras de su amigo. Frotándose las manos con nerviosismo, se preguntó qué dirían los demás si se dieran cuenta. Ella respondió con calma a las damas que incluso si la criticaban aún así, no podrían hacer nada y nadie viviría su vida por ella. La dama sugiere que Evantheon simplemente diga que ella lo engañó, si tiene miedo de tomar una decisión por su cuenta. Ella promete que si algo sale mal, está dispuesta a asumir la responsabilidad de todo. Karan dice que Milady le parece una buena persona y quiere confiar en ella e intentar cambiar también porque ya no tiene fuerzas para engañarse a sí mismo. Con firme confianza y orgullo en su rostro y palabras, el señor dijo que aceptaba su propuesta. Su interlocutor sonrió y le elogió por haberlo pensado correctamente. Ilia le invita a mirar el contrato, según el cual tendrán que hacerse pasar voluntariamente por amantes durante un tiempo acordado. Según los términos del contrato, no deben tener otra pareja. Están obligados a ayudarse mutuamente a romper el compromiso y no deben revelar el contenido del contrato a nadie. Ella advierte que puede ajustar el contenido del acuerdo, por lo que le pide a Karhan que lo lea y le haga saber si no le gusta algo. La señora Blodin dice que esencialmente se supone que retratan a una pareja enamorada, y puede haber algunos rumores negativos al principio que se desvanecerán con el tiempo. Nadando en un mar de dudas, el duque heredero preguntó por qué todo tenía que ser así. Su pareja le respondió muy sencillamente: porque no hay ninguna razón objetiva para romper el compromiso. Ella dice que quiere impedir el compromiso, pero el novio tiene un estatus superior al de ella, y además el elegido tiene conexiones con la familia imperial. Y si el personaje principal actúa sin ninguna precaución, esto seguramente conducirá a un ataque de represalia. La niña le dice al hombre que por eso quiere usar su estatus como escudo. Ilia sabe que Reinhard Terzian es débil contra alguien más fuerte, y si su nuevo compañero resulta ser el heredero de Evantheon, entonces naturalmente los partidarios del novio serán más cautelosos. La familia Terzian no podrá tomar medidas tan fácilmente contra la familia Karhan, que tiene un estatus superior a ellos. Blodin insiste en que si su familia ducal quiere que se comprometa, entonces ella sería una mejor opción que Stella de Lota. El personaje principal entiende que la familia del duque puede resistirse al principio,
pero aún así la aceptan porque no tiene defectos a diferencia de Stella. El hombre preguntó si fingirían ser amantes por el resto de sus vidas, a lo que la chica, mirando los términos del contrato, dijo que solo era por un año. La dama promete que jugarán a ser amantes solo por esta vez mientras ella prepara contramedidas. Mientras estudiaba el documento, Lord Evantion le preguntó a su amiga qué pasaría si intentaba romper el contrato. Ella respondió con una sonrisa pícara que lo descubriría tan pronto como intentara hacerlo. Karan entendió la indirecta de la señora y no preguntó nada más, sino que simplemente dijo que firmaría el contrato. Después de un tiempo, el documento ya llevaba 2 firmas, la del duque heredero Evantheon y la de la señorita Blodin. La heroína le sugirió a su amiga que les contara a todos que se enamoraron a primera vista, porque podrían sospechar que algo andaba mal. Karjan respondió que sería difícil, pero que lo intentaría. Ilia declara solemnemente que él ahora es responsable del estatus y ella de la riqueza. Y así comenzó una falsa relación que sacudiría a todo el imperio. La señora mete el contrato firmado en un sobre. Está contenta de haber llegado a un acuerdo. Pero al mirar a su amante, piensa que cuando la gente descubra lo gentil que es su carácter, probablemente comenzarán a subestimarlo. Ilia quería distraer a su amiga, así que dijo que el té estaba muy rico, ya que había contratado a una persona especial que sabía prepararlo bien. La señora cree que aunque la gente piense incorrectamente en Karjan, podría ser conveniente usarlo como escudo. Pero hay una cosa. Blodin le dice al joven duque que dado que firmó el contrato, ella también puede ayudarlo a resolver sus problemas. El hombre se sorprendió cuando la señora dijo que había mencionado el malentendido que enfrentó debido a su apariencia. Él le preguntó si lo recordaba, a lo que ella dijo que sí, y que prometía ayudarlo con ello. Levantándose de su silla, Ilia promete cuidar personalmente de aquellos que se acerquen al señor Karjan con intenciones impuras. La heroína le sugiere a su amiga que salga y le compre ropa nueva para intentar cambiar su estilo y así poder acercarse a él más fácilmente. La pareja paseaba por una calle llena de boutiques de ropa masculina. La mujer le preguntó qué estilos prefería, a lo que él respondió que no tenía preferencia. Entonces la señora sugirió que solo vestía de negro, y Karjan, sorprendido, le preguntó cómo lo sabía. Ilia dedujo que siempre lo había visto de negro. Habiendo recordado algo, Blodin se volvió hacia Evantion para recordarle que había una cláusula en el contrato que decía que debían ser amantes fieles el uno al otro. El joven respondió que recordaba ese momento, y entonces su amada le pidió que se acercara y caminara a su lado. Karjan estaba confundido por esto, pero inmediatamente corrió más cerca, pero de repente se escuchó el grito enojado de alguien detrás de la pareja. Resultó ser el propio Richard, que paseaba cerca con una mujer desconocida en brazos. Se sorprendió mucho al encontrarse inesperadamente con su nuera. Empujando a su compañera, le vuelve a decir a Ilia que ella ha entendido mal todo y que él puede explicarlo todo. El personaje principal no entiende por qué tuvo la suerte de encontrarse con este perdedor en ese momento. Ella se ve obligada a escuchar a su prometido decirle que la última vez rompieron en malos términos y que le gustaría enmendar las cosas dándole un regalo. Pero Richard se justifica diciendo que no sabe lo que les gusta a las mujeres, así que decidió recurrir a la chica con la que estaba saliendo en busca de ayuda. Blodin destrozó por completo su confianza cuando ella le recordó que estaba buscando un regalo para ella en un callejón lleno de tiendas de ropa para hombres. Ella dice que llevan varios años juntos, pero él todavía no sabe qué le gusta y necesita la ayuda de un extraño. La muchacha está convencida de que realmente tienen una relación superficial, pero quiere que Richard no se esfuerce porque cualquier cosa que diga sonará como una excusa. El tipo estaba tan enojado que señaló con el dedo a Evantheon y gritó que ella misma estaba caminando con algún hombre. Ilia fingió estar muy sorprendida al recordar que hacía tiempo que quería decirle algo. Tomando a Karjan del brazo, le presenta al novio al hombre que tanto ama, el duque heredero Evantheon. Richard estaba abrumado por el miedo. Dicen que si lo ofendes puede matar sin pestañear. Recuerda cómo en el baile la gente hablaba de este hombre al que solían llamar el asesino del campo de batalla. Pero lo más aterrador es que si miras a Karjan durante más de 3 segundos, puedes esperar que le corte la garganta a cualquiera. El chico no entiende cómo Ilia pudo conocer al heredero de Evantheon. Mientras tanto, la protagonista dice alegremente que se enamoró del joven a primera vista y cree que es el destino. Ella le preguntó a su amante si todo era verdad, a lo que él sonriendo tiernamente asintió. Richard, abrumado por la ira, le preguntó a la niña si mentía esperando una respuesta tranquilizadora. Pero ella dijo que no mentía en absoluto, sino que al contrario estaba segura de que lo había aburrido. El novio fracasado está convencido de que Ilia le miente. No puede creer que ame a alguien más que a sí misma, y menos a un asesino en el campo de batalla.
Recuerda cómo la señora Blodin solía sonreírle estúpidamente y le gustaba lo suficiente como para pedirle cualquier cosa. El chico apretó los dientes nerviosamente pensando firmemente que no dejaría que la chica se le escapara así. De repente la dama le dice a su enemigo lo que hacía tiempo que quería expresar en el banquete. Quiere romper su compromiso con él. Esta frase enfureció a Rehart. Le preguntó con enojo como si no pudiera creer lo que oía. Pero la heroína pasó tranquilamente junto a él, con su nuevo amante diciéndole que le enviaría una carta con exigencias cuando estuviera lista. Intentó alcanzar a Ilia con enojo, extendiéndole la mano y gritando palabras sobre cómo ella se atrevía a abandonarlo. Sin embargo, la mano del traidor fue agarrada por Evanteón, quien le dirigió al tipo una mirada como si fuera a convertirse en un hombre muerto en un momento. La señora le dijo con calma a Karan que estaba bien. Le pidió que dejara ir a Rehart y continuaran su caminata. El hombre obedeció inmediatamente a su amada, tras lo cual la pareja continuó con sus asuntos. El novio fracasado permaneció tendido en el suelo maldiciendo con resentimiento todo en este mundo. Después de un tiempo habiéndose alejado de Rehart, el señor Evanteón y Lady Blodin caminaron tranquilamente por el camino. La muchacha quiso dirigirse al hombre, pero por alguna razón, éste se estremeció justo cuando lo llamaban. Milady le recuerda severamente que le pidió que caminara a su lado, en lugar de caminar constantemente detrás de ella. El joven, sintiéndose culpable, corrió hacia Ilia avergonzado. La heroína dice que no esperaba encontrarse con su ex tan de repente. Le pregunta a su amante si está nervioso. Él respondió con evidente nerviosismo en su rostro, que se había movido sin darse cuenta porque Richard había extendido su mano hacia ella y no había sabido qué hacer, por lo que instintivamente lo había agarrado en respuesta. La niña se rió de él, y luego agradeció a su compañero por ayudarla. Pero después de eso, ella dice que a pesar de esto necesita practicar su comportamiento, lo que confundió a Karhan. Hervido de emoción, el hombre pregunta si realmente fue tan malo. Ilia se rió con ganas, pero dijo que para ser la primera vez lo había hecho bastante bien, y Richard pareció quedar engañado. Pero al momento siguiente pensó que, a decir verdad, era demasiado inesperado. Desde el momento en que apareció su prometido, el señor Evanteón pareció derrumbarse. Por suerte, su expresión severa los salvó. Sin embargo, a este paso, es solo cuestión de tiempo que los atrapen en su engaño. La heroína no tiene ni idea de cómo Karan logró mantener su identidad en secreto. Mientras tanto, en el bar, mientras deja atrás sus problemas con el alcohol, Richard se pregunta cómo Ilia pudo haberlo cambiado. El hombre está seguro de que ella le mintió porque no puede imaginarse a su nuera enamorándose de un tonto como Karhan. Al recordar el incidente en el que encontró a Lady Blodin inconsciente en el suelo, el señor Tercian confía en que es su benefactor y salvador. Richard sabe que es el heredero del marqués Tercian, y que su padre también ocupa un alto cargo en el Palacio Imperial, y el palacio en sí para este joven noble no es más que un juguete como un arenero. Un día cualquiera, como ningún otro, su vida cambió cuando encontró a una niña inconsciente en el jardín. Cuando la desafortunada mujer recibió la ayuda necesaria, Richard decidió hablar con ella en la habitación de invitados. Para su gran alegría, la niña que encontró en el jardín sin vida resultó ser la hija menor de la familia Blodin. El heredero Tresian supuso que Ilia había venido a agradecerle, pero se sentiría avergonzado si de repente ella le sugiriera que se mantuviera en contacto porque ella no era de su gusto. Pero entonces la señora, mientras su sirviente estaba vertiendo un montón de toda clase de riquezas sobre la mesa, dijo que esto era una pequeña recompensa por haberla salvado. El hombre examina con avidez las joyas donde el collar es comparable a un tesoro imperial, y un broche, según los rumores, cuesta tanto como 3 tiendas. Richard sabía que la familia Blodin era rica, pero no creía que fueran lo suficientemente ricos como para colmar de joyas a alguien que simplemente despertó a su hija en el jardín. El rompecabezas empieza a desentrañar en la cabeza del hombre. Si consigue a esta mujer, tendrá un futuro para siempre. Le dice que hizo lo que tenía que hacer. Después de esto, el astuto hombre comenzó a recopilar información para conquistar a Ilia. Se reunió con ella deliberadamente, fingiendo que era solo una coincidencia. También solía elogiar a menudo los pasatiempos de la niña, fingiendo que tenían muchos de los mismos gustos. Y así, unos meses después, el personaje principal, con un brillo amoroso en sus ojos, le dijo a Richard que tenían mucho en común. Él estuvo de acuerdo con ella y dijo que se llevaban bien, contento de haber podido engañar tan fácilmente a esta inocente mujer. Se comprometieron justo después de convertirse en pareja, y ya estaban a un paso de casarse. Pero el señor Tercian decidió de repente que era una vergüenza casarse así siendo joven y rico y dedicarse a una sola mujer. Así que, siguiendo esta lógica, empezó a disfrutar de la vida nocturna y del barrio rojo.
y usó el dinero que Ilia le daba para conquistar el afecto de otras mujeres. Este insecto incluso fue capaz de encontrar una pareja permanente que se adaptaba perfectamente a su gusto. Y en ese momento de alegría ocurrió algo inesperado. Su propia prometida lo descubrió engañándolo. Richard cree que aunque él es el culpable de esta situación para callar todo, le fue más fácil culpar a Ilia de todo. Él entendió que si ella se sentía triste por un momento, no podría soportarlo sin él, por lo que el tramposo no tenía por qué preocuparse. El heredero de Tercian estaba tranquilo, hasta que junto a la heroína apareció otro hombre a quien presentó como su amante. De repente el chico escucha una conversación entre dos mujeres vecinas que mientras comentan sus problemas de relación, sugieren poner celosa a su pareja. Richard escucha a la niña decir que los hombres se cansan de ser tratados bien durante mucho tiempo y que los celos pueden generar una sensación de crisis. Otra chica apoyó la idea de su amiga y entonces Richard también lo pensó seriamente. Él supone que debido a su romance con otra mujer, Ilia, está tratando de atraer su atención usando a ese hombre. El chico se dio cuenta de que su prometida estaba tratando de hacerlo sentir celoso, así que levantándose de la silla, dijo que era una idea bastante dulce de parte de su dama. El astuto heredero decidió que él también debía consolar a su futura esposa de la misma manera. En ese momento, la protagonista llega a su palacio natal, cerca del cual desciende del carruaje. Ella notó el extraño comportamiento de su sirviente Francisco y le preguntó si quería decirle algo. Decidió preguntarle a la señora si estaba bien haciendo alusión a la relación contractual con el señor Evantion. El tipo dice que no lo notó en la tienda de cajas de música, así que le preguntó si el señor parecía una persona peligrosa. Madame le preguntó a su subordinado qué impresión le había causado. Karen Francis no se atrevió a responder. Entonces la chica dice que ya ha tomado su decisión y que no hay de qué preocuparse porque él ha conseguido ahuyentar a Richard incluso mejor de lo que ella esperaba. Ilia sube tranquilamente los escalones hacia la entrada del palacio y piensa que lo dijo como una broma, pero si Lord Evantion no hubiera estado allí en ese momento, quién sabe qué problemas le habrían sucedido. Al entrar a casa, pide a sus subordinados que mantengan en secreto todo lo que le sucedió hoy, a lo que accedieron felizmente. De repente la heroína fue llamada por dos personas, su padre Cliff Bloden y su madre Violetta Bloden. El señor Cliff corrió entre lágrimas hacia su hija gritando que no había podido ver su rostro antes de irse porque ella no había salido de la habitación en todo el tiempo. El hombre abrazó a Elijah asombrado por cuánto peso había perdido, acosó a su hija preguntándole si comía lo suficiente. Aunque la niña dijo que estaba bien, Cliff Bloden todavía no podía calmarse. La diversión de la heroína con su padre fue interrumpida por su madre, quien le pidió severamente a su hija que entrara a la habitación para hablar. Era evidente que la niña y Cliff estaban un poco asustados por la severidad de su madre, pero aún así, la primera accedió a ir con ella. Cuando la familia fue a una habitación separada para hablar, la señora Violet le pidió a su esposo que se sentara a su lado en lugar de preocuparse por su hija. El hombre cumplió inmediatamente el capricho de su esposa, tras lo cual la mujer le preguntó a Ilia qué le había pasado. A la señora no le gustaron las palabras de su madre. Mamá le recordaba que pronto se casaría y una pequeña discusión con Richard no era nada fuera de lo común. Su madre preguntó qué había pasado esta vez. La joven pensó por un momento si debía revelar ahora que su prometido estaba teniendo un romance con otra mujer. Violeta se agarró la cabeza ante el hecho de que tenía un yerno tan problemático, y Cliff intentó calmar a su esposa. Mirando a sus padres, Lady Blooding todavía decidió que no podía hacer esto ahora. Tan pronto como su familia descubra todo sobre Richard, se pondrán furiosos y querrán lidiar con él de inmediato. Ella acababa de hacer un trato con Evantion, y no podían ir contra la familia Tercian sin preparación. La niña apretó el puño con decisión. Decidió discutir los problemas más tarde, pero por ahora centrarse en el objetivo. Elijah les dice a sus padres que quiere hablar en presencia de toda la familia, incluido su hermano mayor. La dama expresa su arrepentimiento por haber causado escenas y problemas hasta este momento. Luego admite que quiere disculparse nuevamente. Haciendo acopio de toda su determinación, Madame anuncia a su madre y a su padre un veredicto sorprendente. Quiere romper su compromiso, y esto no es solo un capricho. La hija preguntó si eso era posible, y la señora Violeta, sonriendo agradablemente, dijo que hacía mucho tiempo que no oía algo tan agradable. Por supuesto, su madre y su padre estaban contentos, pero empezaron a hacerle a Ilia las mismas preguntas que a su hermano. Si ella estaba bien, ya que antes había amado a Richard. Luego la protagonista admitió que todo estaba bien con ella. Simplemente encontró otra pareja. La señora y el señor Blooding quedaron bastante sorprendidos por el repentino anuncio de su hijo.
Cliff y Violeta empezaron a susurrar sobre si su hija se había enamorado de otro desconocido. Decidieron escucharla primero, por si acaso era alguien mejor que Rehard. La pareja fingió que no habían estado chismorreando, y luego le preguntaron a la heredera quién era su amante ahora. Ilia confesó que se trataba del mismo asesino del campo de batalla, sediento de sangre, el heredero de la familia Evantheon. Cuando esto sonó algo, le sucedió al padre Cliff, lo que provocó que la niña y la madre gritaran de miedo y el ruido se escuchó en todo el palacio. Mientras tanto, en el palacio de la familia Evantheon, las doncellas hipo temerosamente e hicieron una reverencia cuando Lord Evantheon pasó junto a ellas. Al entrar a su oficina, el hombre se miró en el espejo. Vestía un hermoso traje blanco que la señorita Blodin le había escogido. El señor recuerda las palabras de la muchacha de que con este traje, la atmósfera a su alrededor se volvía más agradable, y sería aún mejor si practicaba sus expresiones faciales. El joven siguió su consejo y trató de sonreír a su reflejo, pero resultó tan aterrador que el espejo se quebró. Karan pensó con decepción que ni siquiera una estatua de yeso tendría una sonrisa tan extraña como la suya. De niño recuerda las palabras de su madre cuando le trajo una jaula donde había muerto un pájaro. Ella le ordenó que no sonriera porque era repugnante. Le dice a su hijo que aunque lo dio a luz, no tiene ni idea de lo que le pasa por la cabeza. Su madre le ordenó que saliera de inmediato. La mujer rompió a llorar y le gritó a Karan que no quería verlo más. Estos recuerdos de la infancia perturban al hombre. Quiere triunfar como Lady Blodin, pero pensándolo bien podría considerarla extraña. En la tienda de cajas de música, ella se acercó a él primero y le ofreció ayuda gratuita. También le molestó que él intentara recompensarla con dinero por su ayuda, y luego incluso sugirió hacer un trato en el que él y ella interpretarían a los amantes del otro. Esta niña le mostró a Karhan una nueva oportunidad en su vida diciéndole que era capaz de tomar decisiones por sí mismo. Antes de conocer a Ilia Lord Evantheon, siempre creyó que sus opiniones no importaban, porque seguir las expectativas de los demás era lo correcto. En el pasado, en lo más profundo de su corazón, había ido creciendo una inexplicable decepción. Vagaría sin rumbo o se dejaría llevar por la corriente. Y hacia un hombre así se extendió una mano brillante blanca como la nieve, irradiando esperanza de cambiar algo. Karan aceptó la mano amiga que le extendieron porque él también quiere cambiar como Ilia. De repente un joven llamado Tession Erven entra en la oficina del señor el subordinado lo saluda. El chico quería disculparse por su larga ausencia, cuando de repente notó algo extraño que lo sorprendió mucho. El señor Evantheon se sonrojó cuando Tession le preguntó qué había pasado con su ropa. El hombre le preguntó si se veía extraño con ella. El subordinado respondió que el traje estaba bien, pero comenzó a regañarlo porque no vestía ropa negra intimidante. Aparecerían malvados que querrían acercarse a él y aprovecharse de su bondad. Agarrándose la cabeza, les recuerda a todos una vez más que necesita mantener su imagen repulsiva, de lo contrario, todos descubrirán rápidamente su carácter. Tession dice irritado que si no tuviera asuntos urgentes que atender, habrían ido juntos al banquete. De repente el joven nota una carta sospechosa en el escritorio del caballero, que inmediatamente agarra con su mano. Sacó el contrato de Ilia sobre el amor falso y comenzó a leerlo al mismo tiempo que se sorprendió de que el señor ya había sido arrastrado a algún tipo de mentira en su ausencia. El chico exigió una explicación urgente de Karhan cuando leyó las líneas sobre la ayuda mutuamente beneficiosa para romper el compromiso. Evantheon comprendió que ya no podía ocultar nada y que tendría que contarlo todo. En silencio le pidió perdón a Lady Blodin. Tession volvió a agarrarse la cabeza en estado de shock cuando el señor le explicó que había entrado en una relación contractual secreta. Un subordinado pregunta, ¿cómo Karan pudo tomar una decisión tan importante cuando él no estaba presente? De repente Karan pronunció unas palabras que dejaron atónito a Herven. Había tomado esa decisión por voluntad propia. El joven está orgulloso de que esto no fue la voluntad de otra persona ni un error, sino la decisión personal de Lord Evantheon. Habiéndose calmado, el chico preguntó cuándo iba a encontrarse con Lady Blodin, a lo que respondió que en 4 días. El subordinado dice severamente que irá a una reunión con él para asegurarse de que el personaje principal sea confiable. Mientras los hombres hablaban, Ilia todavía no podía calmar a su padre por la repentina noticia sobre su nueva amante. Ese día, cuando Milady estaba terminando su paseo con Evantheon, preguntó si podían volver a verse en la casa de té. Mientras el hombre ofrece su mano para ayudar a la dama a subir al carruaje, ella dice que afortunadamente, Richard parece haber creído en su amor, pero ella le recuerda a su amante que todavía necesita trabajar en su comportamiento, y para ello necesitarán tiempo para conocerse. Karan asintió modestamente, después de lo cual la niña sonrió
y dijo que se encontrarían en 3 días. Cuando llegó el día señalado, la protagonista comenzó a prepararse para la reunión y pensó en lo afortunada que era de encontrar una pareja falsa, pero su siguiente paso fue bastante problemático. Según la ley imperial, romper un compromiso requiere el consentimiento de ambas partes, y ella se enfrenta al problema de cómo obtener la aprobación de Reinhardt. Como último recurso podría recurrir a los tribunales, pero eso llevaría demasiado tiempo, y le gustaría terminar todo lo más rápido posible. Las manos de la criada que peinaban el cabello de la señora temblaban cuando alguien llamó a la puerta de la habitación. Resultó ser Malek el sirviente quien le informó a Ilia que había llegado una carta del Palacio Imperial. Ella preguntó por qué. Al entregarle una carta a la señora, el hombre dice que se trata de la casa de té. Después de leer el contenido de la carta, Lady Bloodin decidió que en ese caso debían cambiar el lugar de la reunión con el señor Carhan. La muchacha pidió enviar a alguien a la propiedad ducal de Evantion, y Malek aceptó su orden. Habiéndose instalado más cómodamente la heroína, pensó que había un lugar de encuentro que podría ser adecuado. Un tiempo después, mientras estaba en una de sus tiendas, Ilia escuchó llegar a su invitado e inmediatamente quiso saludarlo, pero vio algo inusual. Además de Carhan Tession, también acudió a la reunión. Madame le preguntó a su compañero quién estaba a su lado, a lo que él respondió que era su asistente. Un joven le pide disculpas a su novia porque, debido a su negligencia, se violaron los términos del contrato. Ilia preguntó con desprecio si se podía confiar en su asistente, a lo que el señor respondió que sí. Pero a ella, al ver su mirada condenatoria, le parece que la trata con desprecio. Blodin dijo que en ese caso todo estaba bien porque sus compañeros también estaban presentes y al tanto de todo. Extendió la mano al subordinado de Evanteón. Se presentó y dijo que estaba encantada de conocerlo. Le estrechó la mano con frialdad y dijo que se llamaba Tession Herben. La mujer se dio cuenta de que no se había imaginado que sospechara de ella. Tession luego insinuó que cambiar el lugar de reunión en el día señalado era una falta de respeto hacia ellos, y Carhan intentó calmar su comportamiento. El comportamiento del joven enfureció a sus subordinados, pero la señora los despidió con un gesto dando a entender que todo estaba bien. Se disculpó por cambiar abruptamente el lugar de la reunión. La señora admite que el hecho es que hoy recibió una carta oficial del palacio que dice que su tienda ha sido declarada zona de reconstrucción y la entrada a su territorio está estrictamente prohibida. La compensación de la tienda será de 1 millón de coronas, lo que sorprendió a Tessian. Añadió que situaciones como esta podrían surgir en el futuro. Lady Bloodin dice que agradecería su comprensión de antemano porque ha tenido un poco de suerte en la vida. Pide a los invitados que se sienten advirtiéndoles que no podrá atenderlos, ya que el lugar fue elegido apresuradamente. Le pide a Francisco que traiga algo de beber. Cuando Evantion se sentó en la silla, la niña sonriendo sugirió pasar a lo más importante, pero Tercián la interrumpió diciendo que tenía algo que decirle. Primero, ella respondió que estaba escuchando atentamente. De repente, poniendo el documento sobre la mesa, el chico le pide a la dama que rescinda su contrato con Karan, explicándole que no le gusta involucrarse en asuntos problemáticos. Con gran desprecio en su mirada, el subordinado dice que conoce sus verdaderas intenciones y por eso pide no arrastrar al señor a esto. El personaje principal, cuyo rostro no mostraba ninguna emoción, pensó que este tipo parecía más un guardián de Evanteón que un asistente. Ella dice algo que desconcierta a ambos hombres. La niña pregunta si a Karan realmente no le gusta involucrarse con otras personas. Ilia declara que Tessian, como asistente del señor, debe estar al tanto de los rumores desfavorables que rodean a su señor, y en tal situación podrían surgir numerosos malentendidos. El personaje principal deja claro que duda mucho de que ese sea el deseo de Evantion y no el suyo.